quién fue su autor, que seguro todos lo saben. Espero que me lo digan. Pablo, el apóstol Pablo, todos lo sabemos. Ay, qué letra que tengo. No creo que yo pueda decirles demasiado que ya no sepan acerca de Pablo, porque la mayoría sabe mucho acerca de él. No voy a profundizar en su vida, creo que es sabido por la mayoría en general. Lo que tal vez no todos sabemos respecto de Filipenses es cuáles fueron las circunstancias en las cuales Pablo escribió esta carta. Todos sabemos mucho acerca de Pablo, tal vez no todos sabemos qué estaba pasando, qué circunstancia específica estaba viviendo Pablo cuando escribió esta carta a la iglesia de Filipos. Filipenses forma parte de un grupo de cartas que escribió Pablo estando preso. Él estaba encarcelado, ¿sí? Se las conoce, son 4 cartas, se las conoce como las epístolas de la prisión o las epístolas carcelarias. No sé si las saben, lo podemos ver, son 4. ¿Alguien sabe cuáles son de casualidad? Las epístolas carcelarias. No es algo que sepamos demasiado, honestamente, no lo sabemos, así que para eso estamos, para aprender. Las 4 cartas que Pablo escribió estando preso él. Estando preso, ahora podemos repasar un poco bajo qué circunstancias estaba el preso. Fueron 4, fueron Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, esa carta tan cortita. Esas 4 cartas que escribió Pablo, él las escribió estando preso, estando encarcelado. Vamos a ver bajo qué circunstancias él quedó preso. Para eso vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 21, versículo 28. Hechos 21, 28. Algo que cambió del año pasado a este es que tuve que pasar a una Biblia letra grande ya. La otra se me volvió imposible, así que ahora estamos con la letra gigante que me ayuda un poco más. No sé si está ahí bien. Hechos 21, 28. Vamos a ir leyendo. Dice, dando voces varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, lindo nombre para los bebés que están naciendo, Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. No era verdad, no lo había hecho. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Esas fueron las circunstancias por las que Pablo fue primero detenido. Él estuvo detenido primero en Jerusalén, después se supo que había un complot para matarlo, lo trasladaron a Cesarea, y esto es interesante también, es algo que a menudo lo leemos en la Biblia y no nos damos cuenta. El tiempo que pasa desde Hechos 21, 22, 23, 24, 25, que nosotros lo leemos en 10 o 15 minutos, para Pablo fueron 2 años de cárcel en Cesarea. Para nosotros la lectura son 3 minutos, pero Pablo estuvo preso primero en Cesarea, 2 años preso. Después de ahí, él apela
para ir a Roma. Cuando él viaja a Roma es que tiene ese naufragio en la isla de Malta, que también lo leemos en 2 minutos, pero estuvo 3 meses en Malta. Y luego de Malta, él llegó a Roma, donde quedó preso. Más bien fue un preso en Roma, fue un preso político. Y en Roma también estuvo preso 2 años más. Ya tenemos más de 4 años preso de Pablo, que a veces no lo tenemos en cuenta. Las circunstancias del encarcelamiento en Roma fueron diferentes a las de Cesarea. Él en Roma estuvo lo que hoy llamaríamos con una prisión domiciliaria. Estaba en una casa en donde le permitían recibir visitas, le permitían predicar el Evangelio, era un poco más liviano, pero siempre él estaba con un soldado las 24 horas, que lo estaba guardando. Entonces él estuvo en Roma, en esa casa alquilada durante 2 años, y es en esa casa, en Roma, durante ese periodo de 2 años, en los que Pablo tuvo la libertad de escribir estas 4 cartas. ¿Está bien? Entonces él escribe estas 4 cartas estando preso en Roma. Estaba esperando, la circunstancia de él estaba esperando que definieran qué iba a pasar con él. Si lo iban a liberar o si lo iban a matar. Él no sabía qué iba a pasar. Estaba en esa circunstancia de, obviamente, de incomodidad, de prisión y de incertidumbre, de no saber qué va a pasar con su vida. Y ese es el contexto en el que Pablo escribe estas 4 cartas de la prisión. ¿Está bien? Entonces ese es el contexto detrás de Pablo escribiendo la carta de Filipenses. Lo siguiente que vamos a ver es los destinatarios de la carta. ¿Para quién escribió? Desde luego lo escribió para la iglesia de Filipos. Muy bien. La iglesia de Filipos. Y algo interesante que podemos ver de la iglesia de Filipos es cómo nació esa iglesia. Podemos verlo en el libro de Hechos también, lo vamos a ver. Cómo nació esta iglesia. Si me quiere acompañar, vamos a ver cómo precisamente nació la iglesia de Filipos, que fue la primera iglesia plantada en Europa. La primera iglesia europea, cristiana, es la iglesia de Filipos. Y vamos a verlo en Hechos, capítulo 16, comenzando en el versículo 9. Hechos 16, vamos a leer a partir del 19. Estaba viajando Pablo con Silas, con Timoteo, y después se había agregado Lucas a ellos, era ese grupo, diría maravilloso, de Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Versículo 9 dice, se le mostró a Pablo, esto es un pasaje muy conocido, se le mostró a Pablo una visión de noche. La visión era de un macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia era la región, hoy día es Grecia, esa región. Macedonia era la región en la que estaba Filipos. Y Pablo tiene esta visión de un macedonio que pide ayuda, que vinieran a anunciar el Evangelio. Versículo 11 dice, zarpando pues de Troas, eso es del lado de Asia, Troas, fueron para Grecia. Troas es Turquía y viajaron hacia Grecia, lo que es hoy. Vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Acá está naciendo la iglesia de Filipos. Este es el nacimiento de la iglesia. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y eso ya viene otra
avanza esta iglesia. Podemos decir, la primera convertida europea es esta mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. Quiere decir que era una mujer muy adinerada, porque los vestidos de púrpura eran para la nobleza, para los reyes, emperadores. Era una señora muy pudiente. Nos enseña que fue el Espíritu Santo, no fue la acción de Pablo, no fue la decisión de ella, es el Espíritu Santo abriendo el corazón para oír el Evangelio y creerlo, que opera este milagro salvador y de la conversión de Lidia. Y luego, a partir de eso, pasa ese suceso que supongo que la mayoría conoce, de esta chica que adivinaba, y Pablo expulsa el demonio que había en ella y se le arma un problema porque los que ganaban dinero con la chica se enojan con él, y también vuelve a quedar preso por eso, por lo que pasó con esta chica, queda preso de nuevo. Y cuenta que fue esa noche que ellos vieron al carcelero y a la noche cantaban salmos y todo tembló. Y una vez escuché algo que me quedó, que no lo podemos afirmar porque no está en la Escritura, pero me gusta pensarlo, y es lo siguiente. El viaje a Macedonia, ¿cómo nació? ¿Quién se recuerda? ¿Qué fue lo que impulsó a Pablo a viajar a Macedonia? Esa visión del macedonio. Y él viaja y no encuentra ningún varón macedonio. Él llega y encuentra un grupo de mujeres en el río orando y predica a Lidia. Es raro, si él había visto un hombre que lo llamaba. Y hace mención del carcelero algunos versículos después. Es muy probable que la persona que él había visto en visión haya sido ese mismo carcelero. No está en la Escritura, pero tiene sentido. Y eso probablemente causó esa noche las alabanzas y los salmos y la gloria a Dios, porque fue el siguiente convertido, el carcelero, el mismo carcelero, junto con su familia. Es a ese carcelero el que le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces el nacimiento de esta iglesia de Filipos está dada por esta mujer, Lidia, el carcelero, su familia, y ese fue el primer grupito de convertidos de Filipos. Y esta carta que recibe, que él escribe a los filipenses, viene 10 años después de que la iglesia nació. ¿Está bien? Si quieren poner una fecha, estamos en el año 60 al 62 después de Cristo. Son 10 años después de que esta iglesia había nacido, en la que Pablo envía esta carta. Y hay algo que quiero mencionar acerca del carcelero y la conversión de la familia, es sobre este texto que es tan conocido por todos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a veces podemos tener la tendencia de pensar, bueno, es automático. Yo creí, automáticamente va a haber una salvación a mi familia y a los demás, pero quisiera que veamos el contexto de ese versículo que está en Hechos 16, capítulo 16, versículo 31 y 32, dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y casi nunca leemos el próximo, que es el 32. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Lo quiero unir a lo que hablaba recién Eve. Hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serán salvos. Pero hay una parte que nosotros como familia tenemos que hacer, que es la predicación de la palabra. No es una cuestión automática. Yo tengo la tarea de exponer mi familia y mis hijos a la predicación de la palabra. Tomo la promesa, pero mi parte está dada en predicar la palabra y exponer a mis hijos a la palabra de Dios. No hay automatismos en Dios. Dios opera soberanamente, pero usa medios. El medio principal es la predicación de la palabra. A Dios le plació salvar a la gente por la locura de la predicación. No eligió que viniesen ángeles automáticos a salvar gente, que lo podría hacer Dios. Pero a Dios le plació salvarlo por la predicación de la palabra hecha por personas como usted y como yo, de barro, porque eso le da más gloria a Dios. Dios se glorifica más
al usar una persona de barro débil y frágil y falluta, como usted y como yo, Dios se glorifica más al tomar ese vaso débil y usarlo para su tarea, para su obra, para llevar adelante sus victorias, sus ganancias. ¿Está bien? Entonces nuestra tarea es no dar las cosas por hechas de manera automática, sino ponernos manos a la obra confiando en la promesa de Dios, pero que hagamos nuestra parte. Nuestra parte es predicar. Y después, como hizo con Lidia, esperar que sea el Espíritu Santo el que está obrando en cada corazón y en cada vida. Que el Espíritu Santo pueda llegar y pueda hacer y pueda abrir el corazón que yo no puedo abrir. Yo no puedo. Dependo enteramente, 110% del Espíritu Santo. Si Él no lo hace, no va a pasar. ¿Está bien? Entonces, estos son los destinatarios. Lo siguiente que vamos a ver es el tema de la carta. Vamos a poner acá tema. El tema de la carta. Lo que vamos a decir es que, primero, antes de entrar en el tema propiamente de la carta, es que el estilo de la carta, la tónica, el tono de la carta es un estilo se llama estilo de amistad. Es una carta amistosa. El estilo es amistad, es agradecimiento, es Pablo agradeciendo a los filipenses una ofrenda que le habían enviado a la cárcel. Una de muchas, porque no fue una sola, lo vamos a ver más adelante, pero el tono, el estilo es de amistad y de agradecimiento. Y el marco general, vamos a decir, el marco general de la epístola lo encuadramos dentro de la ética cristiana. El marco general de la epístola es ética cristiana. ¿Qué significa ética cristiana? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo? ¿Y qué implica la ética cristiana? Cuando hablamos de ética cristiana, ¿de qué hablamos? La manera de vivir, exacto. ¿Cómo debo vivir en el presente esperando mi futuro encuentro con el Señor? ¿Cómo debo vivir hoy mirando al futuro, a mi encuentro con el Señor? El pastor Lito muchas veces recalca, la enorme mayoría de la Escritura está enfocada precisamente en cómo tenemos que vivir, cuál tiene que ser nuestra manera de caminar en esta vida. Y lo que vamos a ver que a mí me sorprende de esta carta en específico es que dentro de ese cuadro de ética cristiana y de cómo tengo que vivir, el tema principal de la carta es el gozo. Gozo, vamos a anotar. Ahora le voy a contar qué es lo que me sorprende de esto. El tema principal de la carta es el gozo. Se la conoce como la epístola o la carta del gozo. Y aprovechando que son poquitos capítulos, pensé que podíamos hacer algo, y es lo siguiente, algo para hacerlo un poco más práctico, es lo siguiente. Filipenses tiene 4 capítulos, todos trajeron Biblia, ¿no? Quiero pensar, ¿sí? Tiene 4 capítulos. Pensé que hiciéramos lo siguiente. Pensé en dividir el salón en 4 partes, ¿sí? Vamos a hacer desde este sector hacia allá, incluyendo los jóvenes. Les voy a pedir por favor que busquen en Filipenses capítulo 1, en un capítulo, cuántas referencias hace a la palabra gozo, gozarse, regocijo y por el estilo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con gozo, gozarse, regocijo. Vamos a hacer esta sección, vamos a llamarla hasta el fondo, capítulo 2 de Filipenses, lo mismo, por favor. Buscar todas las referencias que haga a gozo, gozarse o regocijo. Esta banda de acá hasta el fondo, entre las columnas, por favor, el capítulo 3 de Filipenses, buscar eso. Y los relegados de la pared hasta el fondo, por favor, el capítulo 4, ¿sí? Gozo, gozarse, regocijo, todo lo que tenga que ver con gozo. Lo que quiero que veamos es... No, en los títulos no, en el texto. Lo que quiero que veamos es cuántas veces en 4 capítulos hace mención a este tema. Esta banda, el capítulo 3.
¿Por qué decimos que el tema principal es el gozo? Porque menciona mucho el tema, ¿sí? Entonces lo que quiero que veamos es eso. No sé si nos tomará 5 minutos, son cortitos cada capítulo. Yo acabo de ir poniendo los capítulos y ustedes después me van a ir diciendo qué versículos encontraron en cada capítulo. Cuando crean que terminaron ya me pueden avisar, ¿sí? Honestamente no sé si va a haber alguna diferencia por tener seguramente diferentes versiones, pero bueno, ya lo vamos a descubrir juntos. ¿Cómo viene la sección capítulo 1? ¿Bien? ¿Ya lo tienen? ¿No lo tienen? ¿Falta? ¿Falta? ¿Ya está? Bueno, vamos a ir viendo juntos, ¿les parece? Capítulo 1, ¿allá están? Capítulo 2, ¿sí? Bueno, a ver, capítulo 1. ¿Cuáles encontraron? A ver si me quieren decir. ¿Qué versículo? Muy bien, versículo 4. ¿Los podemos ir poniendo en el proyector? 1.4 de Filipenses. Vamos a ir así todos lo vemos. Filipenses 1.4. Vamos a ir viendo todas las menciones que hay acerca del gozo. Es por esta cantidad de veces que se repite la idea que por eso decimos que es el tema central de la epístola. Es poco frecuente tanta mención en tan pocas palabras. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Perfecto. Me dijeron 18, 1.18, por favor. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré. Son 2 menciones, ¿está bien? 2 menciones, me gozaré aún. Muy bien, versículo 25, 1.25. Dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo en la fe. ¿Alguno más? 1.14, ¿qué dice? No sé, a ver, 1.14, no sé qué dice. La estudié, pero no me la sé de memoria todavía. 1.14, ¿qué dice? La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. No menciona la palabra, ¿está bien? Pero está bien, yo tengo anotadas esas 4 en el capítulo 1. 4 menciones en un capítulo. En el capítulo 1. Capítulo 2. Muy bien. Muy bien. Versículo, 1 y 2 del capítulo 2, vamos a ver. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, gozo no. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Muy bien. Siguiente.
A ver. A ver, 17. A ver, 17 y 18 vamos a ver. Vamos a verlo juntos, ¿no? Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, muy bien, son dos menciones. Y asimismo, muy bien. Gozaos y regocijaos, o sea, 4 veces en 2 versículos. ¿Y alguna más? Versículo, yo tengo 28, 2:28. Dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Muy bien. Y a ver, 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo. Excelente. No hay más, ¿no? En el capítulo 2. Bien. Capítulo 3. Uno solo. Era el más difícil, porque ¿dónde están las demás? Está bien. Capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver, es la única mención del capítulo. Esta fue la fila más vaga, ¿no? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros. Muy bien. Y capítulo 4, ¿qué tenemos? Versículo 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Qué más? Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Muy bien. Versículo 10, 4:10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Muy bien. 4:12. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, por todo estoy enseñado. 4:11. Por favor. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Está bien, no es la misma palabra de gozo, pero está ahí en la idea. Muy bien. A mí lo que me sorprende de esto, porque ya no queda tanto tiempo, es Pablo cómo encara la ética cristiana, cómo Pablo encara la manera de vivir cristiana. Primero apuntando adentro. La ética cristiana no es un conjunto de reglas, de normas, de etiqueta, de horario para leer la Biblia, de venir a la iglesia, de poner la ofrenda. No son normas exteriores, superficiales. La ética cristiana verdadera del Espíritu nace en un corazón transformado por Dios. Si mi ética cristiana no nace de un corazón lleno del Espíritu Santo, a los ojos de Dios no tiene valor. Primero hay que limpiar adentro del plato, dijo Jesús, para que también lo de afuera sea limpio. Si yo me expongo delante de los demás con unas reglas de etiqueta, de cristianismo, de evangelicalismo, con una Biblia gigante, la corbata, y aleluya, y gloria a Dios. Pero mi corazón, que es lo que Dios está mirando, porque el gozo apunta adentro. El gozo va adentro de mi corazón. Si mi gozo está en Dios, como decía Eve, si el gozo de mi vida es Dios, si lo que más valoro, si lo que más aprecio, si lo que más estimo, si lo que más amo, mi amor, mi gozo, mi razón de vivir, ¿es Dios o no es Dios? Naciendo de esa fuente del Espíritu Santo, llenando mi corazón, tiene que luego venir como un fruto mi ética cristiana, mi manera de vivir. Porque el gozo es un fruto, lo leemos en Gálatas. Es un fruto del Espíritu Santo. Entonces Dios demanda en mi estilo de vida un fruto interior. El fruto es del Espíritu. Yo no lo puedo producir, pero lo puedo cultivar. Es mi razón cultivarlo. Como leemos que dijo Pablo, Pablo sembró, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Es mi tarea
sembrar y regar, es mi tarea cultivar los frutos del Espíritu, pero el que me da el fruto, el que me da el crecimiento, el que me da el gozo, el que abre mis ojos, estoy muy de acuerdo, no tenía idea de lo que iba a hablar Eve, el que abre mis ojos para admirarme por Dios, el que abre mis ojos para enamorarme de Dios, es Él. Si yo no estoy enamorado de Dios, con todo mi corazón, mi ética cristiana es hipocresía, es religiosidad, es la carne tratando de vivir una vida aparentemente buena, es mi carne esforzándose, y la vida cristiana y la ética cristiana se vuelve para mí un yugo pesado, una carga, un legalismo, reglas, leyes, cargas, para mostrarme a los demás de una manera que adentro no soy, para ganar un cielo que no puedo ganar, para agradar a Dios con acciones que a Dios no le interesan. Una ética cristiana que nace de un corazón lleno de amor a Dios, de satisfacción por Dios. Que Dios sea mi gozo quiere decir que Él es el que me satisface, el que me llena, el que me motiva, no que me motiva como una emoción, el que me motiva, el que me da razón. Mi motivación es Dios, no emocional, sino mi motivación, la razón por la que vivo como vivo, es que me gozo en Él, que Él me llena, me satisface. Él sacia mi sed, calma mi hambre, sana mi corazón, me llena de su amor, me llena de su espíritu, y por medio de esa llenura del Espíritu Santo después va a venir una ética cristiana propiamente, la que Él busca. La ética cristiana de Pablo, vamos a verla en el versículo clave. Versículo clave. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Esta es la ética cristiana de Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo. Esa es la ética de Pablo, la manera de vivir, la norma. La ética cristiana de Pablo es Cristo. Es reflejar a Cristo, amar a Cristo, vivir por Cristo, morir por Cristo. Estar enamorado de Jesús, estar dispuesto a darle todo a Jesús, es la ética cristiana que Dios busca en nosotros. Es la que tenía Pablo y es la que Él busca en nosotros. No busca una manera de vivir superficial, busca un fruto que nace de nuestro corazón que está enamorado de Dios. Y una cosa más ya para terminar, y es lo siguiente. Y es algo que voy a intentar hacer durante todas las clases que sigan. Es lo siguiente. Estamos en un libro de ética cristiana que nos dice cómo vivir. Yo lo que voy a intentar hacer es, en todas las clases, es buscar cuando Dios me manda a vivir de una manera, ¿de qué manera eso que Él me manda refleja el carácter de Él? Porque Él no me está dando una fría lista de cosas para hacer, lo que a veces cuando somos jóvenes, adolescentes y jóvenes, nos parece que el cristianismo es una lista de lo prohibido, lo permitido, lo que sí, lo que no, y no tiene nada que ver el cristianismo con una lista de lo que se puede y lo que no se puede hacer. No tiene nada que ver con eso. Las reglas y normas que Dios nos da están reflejando quién es Dios y cómo es Dios, cuál es su carácter y cuál es su naturaleza. Y todo va a ir de acuerdo con que nosotros reflejemos en lo que hacemos quién es Dios y cómo es Dios o no. Y esto me surgió en una conversación de lo más sencilla que se puedan imaginar con mis hijos a la noche, leyendo, conversando con ellos. Estábamos hablando acerca de los 10 mandamientos a la noche. Y me preguntaron, ¿y por qué tal cosa está mal? Mi primera respuesta fue decir,
porque a Dios no le agrada. ¿Y si a Dios le agradara? ¿Estaría bien? Los 10 mandamientos no tienen que ver con los caprichos de Dios, con el arbitrio de Dios. Los 10 mandamientos nos están reflejando quién es Dios. Los 10 mandamientos me reflejan quién es Dios. ¿Por qué Dios aborrece el falso testimonio? Porque Dios es verdad. Y mentir es insultar el carácter de Dios, es ir en contra de quién es Dios, es insultar a Él. Y yo como cristiano, cuando vivo en verdad y rechazo la mentira, estoy reflejando un poco del carácter y de la naturaleza del ser de Dios. Y así con cada cosa. ¿Por qué está mal robar? Porque Dios es mi proveedor. Dios es justo, robar es injusto. Entonces, lo que voy a intentar es que nos relacionemos a lo largo de la carta en cuanto a las normas que vamos a ir viendo de vida cristiana, pero enfocándolas en quién es Dios. ¿Qué me revela acerca de quién es Dios esta norma o aquella norma? Vamos a leer un pequeño texto y ya vamos a ir terminando. Primera Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, porque el que me llamó es santo. La razón es que el que me llamó es santo. La motivación es el que me llamó es la motivación. La razón es la persona que me llamó. Es Dios. La razón de mi vida cristiana es Dios. Aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El centro es Dios. La razón de mi ética cristiana es Dios. Es la persona maravillosa de Dios. Yo fui creado y fui salvado para reflejar a este Dios maravilloso. Me da ese privilegio expresar en este mundo de tinieblas un poquito de la luz de Dios, de quién es Dios, de dar a conocer, a anunciar las virtudes del que me llamó de tinieblas a luz admirable. Y yo en eso encuentro una motivación grande, una razón grande para vivir una vida cristiana. No es una vida cristiana para conformar a los demás, no es una vida cristiana para ganarme el cielo, para merecerlo. Es una vida cristiana que está dada para reflejar a la persona que vive en mi corazón, a la persona que me amó y me salvó. Y eso es lo que vamos a intentar hacer durante el resto de la clase. Señor, te doy gracias esta tarde por esta nueva oportunidad que nos das de compartir juntos tu palabra. Señor, te pedimos tu gracia, tu ayuda para lo que viene adelante, Señor, que puedas despertar nuestros corazones, poner un hambre, una sed por conocerte, por amarte. Señor, que tengamos vidas que condigan entre lo que mostramos afuera y quienes somos por dentro. Señor, que traigas luz a nuestras vidas, que abras nuestros ojos para ver qué profunda necesidad tenemos de verte y de ser transformados a tu misma imagen. Señor, para eso nos creaste, ese es tu propósito al salvarnos, que la imagen de Jesús sea formada en nuestras vidas. Señor, nos disponemos delante de ti en este comienzo de clases. Abrimos nuestro corazón con necesidad, con hambre, con sed, sabiendo que vas a saciarnos por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.